Siempre es bueno estar aquí con ustedes, a pesar del calor o con todo y calor. Siempre es muy bueno. Mantengan sus Biblias abiertas allí en esa carta que alguien, no sabemos quién, escribió a los hebreos. Pero lo seguro es que es palabra inspirada de Dios. Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, y lo vuelvo a leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es uno de los versículos muy conocidos en el mundo cristiano. Hay un programa de televisión, mayormente, creo que es por cable, que es uno de mis preferidos, es de Estados Unidos, tiene una versión para Latinoamérica que se llama Desafío sobre Fuego. El programa consiste en 4 participantes que en un término de unas pocas horas tienen que fabricar un cuchillo y con algunas especificaciones, con algunos materiales, pero desde cero, tienen que hacerlo desde cero. Cuando hacen la hoja del cuchillo, entonces tienen que probar que su dureza, tienen que probar su dureza, resistencia, que corte, y al final hay un japonés que va a probar si es letal. Resistente, que corte y que sea letal, o sea, que haga el trabajo para el cual fue creado. Tienen que hacerlo desde cero hasta llegar a ser un cuchillo completo con su mango y todo. Quedan 2 concursantes que tienen que hacer una espada con las mismas características. Me gusta mucho porque uno ve el trabajo en la forja, que así se llama el taller de los que hacen y fabrican esos cuchillos y esas espadas. Al ver esto, siempre viene a mi mente este versículo, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que debe resistir, cortar y penetrar. En un sentido viene de la figura de lo que el mismo Pablo y otros también podían observar de la espada romana, porque esto es lo que describe aquí, la espada que utilizaba el terrible, temible y victorioso ejército del Imperio romano. Ahora, he dispuesto esa palabra dinámica porque desde hace algunos años ha estado en mi corazón al hablar de la palabra de Dios. Y yo sé que hablar de la palabra de Dios desde un púlpito es algo que pudiera sonar hasta repetitivo. ¿Cuántos mensajes no se han dado acerca de la palabra de Dios? Clases de escuela dominical, conferencias, y sin embargo todavía hay mucho que decir en cuanto a la palabra de Dios. Sobre todo en este tiempo en que la palabra de Dios ha sido no solamente mal interpretada, mal enseñada, mal aplicada o tomada para alimentar doctrinas erradas y actitudes, aunque no vienen de lo que es la palabra, en este caso dinámica de Dios. Dinámica tiene que ver con fuerza.
Dinámica tiene que ver con poder. Dinámica tiene que ver con un movimiento que tiene un sentido y tiene un propósito. Tiene que ver con acción, pero tiene que ver con sabiduría. No es algo que se hace o se dice. La dinámica tiene un sentido, tiene una dirección, tiene un propósito. Y esto se puede aplicar a la palabra de Dios. Doy un testimonio de cuando viene a mi vida, a mi mente y a mi corazón, hablar de la dinámica palabra de Dios. Cuando yo era pastor en la iglesia bautista Jesucristo es el Camino de Puerto La Cruz, me invitaron para que dirigiera unas palabras, diera un corto mensaje en la inauguración de una librería evangélica en la ciudad de Barcelona. ¿Qué digo? Créanme que eso, cuando uno le dicen, vas a predicar en tal lugar, ¿qué digo? Pero me dijeron unas palabras dirigidas en la inauguración de esa librería evangélica de una editorial famosa aquí en Venezuela. Y fui para hablar y me vino a mi mente, a mi corazón, esa dinámica palabra de Dios. ¿Por qué es dinámica para mí y por qué vengo a decirle que la palabra de Dios es dinámica? Escuchen bien lo que voy a decir. Nosotros decimos y señalamos que esta es la palabra de Dios. Y es verdad. Pero la palabra de Dios no se queda en letras escritas en un papel. Es la dinámica palabra de Dios porque representa la palabra de Dios, no solamente la palabra escrita, representa la palabra de Dios dicha, expresada, puesta en la mente y en el corazón de hombres y mujeres. Es dinámica por lo que es y por lo que hace. Pero ahora quiero llamarles la atención a esto. No es fácil describir la palabra de Dios. Porque viene la pregunta, ¿y cómo habla Dios? Entonces, tiene que ver con lo que Dios es y con lo que Dios hace cuando hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es dinámica y nos lo muestra el Génesis, cuando en la creación lo que se escribe para que nosotros podamos entender lo que Dios es la frase, y dijo Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra semilla y hierba, y así pasó. Siempre hablando de la palabra creadora de Dios, palabra que significa que Él creó de la nada. O sea, antes de ser palabra escrita, era Dios mismo expresándose. Era Dios mismo con su poder creando de la nada. Pero ese mismo Dios fue capaz de comunicarse con Adán y Eva. Hablaba con ellos, se comunicaba con ellos. Y eso es palabra de Dios también. Cuando ellos pecaron, dice que vino a hablar con ellos normalmente, pero ellos se escondieron ante Dios y lo que Él podía decirles. Y sin embargo, esa palabra de Dios para comunicarse con ellos fue también palabra de juicio. Palabra de Dios que fue puesta en la mente y en los corazones de hombres y mujeres. Habló con Noé, habló con Abraham, habló con Sara. Y esa es la palabra de Dios antes de haber sido palabra escrita, dispuesta en la mente y en el corazón de las personas. Otra vez, era palabra de Dios. A cada uno de los patriarcas y a reyes piadosos, profetas, Dios les estaba hablando. Con los profetas sucedió algo interesante, porque Él ponía en su corazón y en su mente unida a todo lo que ellos podían interpretar de los tiempos, y era la palabra de Dios para el pueblo de Israel, y era la palabra de Dios para otras naciones también. Y comenzaron a escribir. Moisés comenzó a escribir. Otros profetas comenzaron a escribir.
El libro de los Salmos habla de la palabra de Dios como aquella que es capaz y se compara al trueno. La voz de Dios que por sobre la naturaleza podía destruir o podría construir. Y era la palabra y la voz de Dios. Palabra que se fue escribiendo. Interesante en el caso del profeta Jeremías, cuando dice que él había escrito de parte de Dios, profecía, y era predicado y nadie le hacía caso a Jeremías. Y hubo un momento cuando él dice que le fue leída palabra del profeta Jeremías y mandó a quemar el libro. Mandó a quemar todo ese documento. Y el Señor dijo, ahora lo mismo que escribiste, o sea, vas a escribir lo mismo y más todavía. Era la palabra de Dios disponiendo para la gente en aquel momento la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la verdad de Dios y sobre todo el que un día iba a venir el Salvador, el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el Nuevo Testamento que esa palabra de Dios fue también revelada por medio del Espíritu Santo a aquellos que escribieron lo que ahora nosotros con certeza reconocemos como la palabra de Dios. Pero esa misma palabra de Dios escrita es palabra de Dios para cada uno de nosotros también. Leemos los versículos y el Espíritu Santo lo transforma en la palabra apropiada de Dios para un momento específico de nuestra vida, para alguna circunstancia, y necesitamos esa palabra en especial. Podemos leer la palabra de Dios ahora y un versículo nos llama la atención. La podemos leer 5 años después y hay otra palabra, no esa, que es la que usa Dios por medio del Espíritu Santo para hablarnos, para edificarnos, para consolarnos, para darnos una salida en medio de cualquier dificultad. Ayer compartía con el pastor un versículo allí en Eclesiastés y créanme, yo no me acuerdo haber leído ese versículo. Y les confieso y les doy testimonio que he leído la Biblia muchas veces. Pero le decía, y el pastor me dijo, yo tampoco me acuerdo de ese versículo. Pero así va a seguir siendo, porque la palabra de Dios es dinámica. Salta a nuestras vidas, se convierte en algo personal, de acuerdo a las circunstancias y las necesidades. Por eso la palabra de Dios dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, porque Él no nos va a poner en nuestra mente lo que nosotros no hemos leído, sino lo que nosotros hemos leído. Y en algún momento se hace carne en nosotros, porque la palabra de Dios es dinámica. Puede ser palabra de Dios escrita, pero si no lo obedecemos, de nada nos sirve. Es la palabra de Dios que al ser obedecida, entonces se vuelve como el propósito de Dios para nuestras vidas. Esa es la introducción. Ahora vienen los puntos. En primer lugar, Dios da el sentido trascendental a su palabra. O sea, la dinámica palabra de Dios es trascendental. Pero Dios da el sentido trascendental a su palabra. La primera frase dice, porque la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es Dios en un sentido. Y es trascendental porque es la palabra de Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿En qué idioma? ¿Qué significa? Hermano, teológicamente esto es difícil de decirlo. ¿Qué idioma habla? ¿Cómo lo hacen? No sé. Pero de que Dios habla, Dios habla. Que representa esa palabra de Dios una manera de enseñarnos que Dios es persona y que se comunica con nosotros, es verdad. Pastor. ¿Me permite un momentico?
Eso cuando uno cumple 35 años le pasa comúnmente. Entonces dice, porque esa palabra que es de Dios. Cuando Dios ha hablado y cuando Dios sigue hablando, lo principal, lo que es prioritario, lo que es la verdad más grande, es que Dios, a través de su palabra, se ha autorrevelado al ser humano. ¿Quién es Dios? Para nosotros, lo que dice la palabra de Dios. No hay algo fuera de la palabra de Dios que describa a Dios, sino es la palabra de Dios. Entonces, a través de su palabra, de lo que Él hizo, de lo que Él dijo, y luego lo que queda registrado en lo que es la Biblia, entonces Dios está diciendo quién es o lo que nosotros podemos conocer acerca de Dios. Él lo ha dicho al ser humano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios es creador. Pero dice también que Dios es eterno. Porque en el principio para nosotros ya Dios era. Un teólogo famoso del siglo pasado dijo, Dios no existe. Nosotros existimos. Dios es. O sea, una palabra para el ser humano no puede describir a Dios, pero se usa la palabra de Dios para acercarnos y conocer lo que Dios es. Por eso es que le dice a Moisés, cuando Moisés le dice, ¿cuál es el nombre? ¿Qué le digo a la gente? ¿Qué Dios me está enviando? Y lo confundió más, porque dijo, dile que yo soy el que soy y te envía. Entonces Dios es. Así fue revelado a Moisés. Y todavía nosotros, cuando vemos todo lo que la Biblia dice que Dios es, nuestra mente no alcanza a comprender todo lo que Dios es. Pero la dinámica palabra de Dios no solamente lo escribe, sino que por medio de los Espíritus Santos lo pone en nuestra mente y en nuestro corazón y creemos que Dios es y creemos que Dios existe. Lo que de Dios se puede conocer, lo dice la palabra de Dios. Pero otra vez, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, esa palabra tal vez sea difícil de comprender, impresiona nuestras vidas. Y nosotros somos llamados hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Pero además la palabra de Dios, aquí va un poquito de clase de seminario, de instituto. La palabra de Dios es teología, pero la palabra de Dios también es antropología. Es teología porque nos enseña de Dios, cómo es Dios, quién es Dios, qué hace Dios, cuál es la voluntad de Dios. Pero si ustedes quieren un buen tratado acerca de quién es el hombre, quién es el ser humano, de qué está hecho, cuáles son sus inclinaciones, cuál es su formación, hay que leer la palabra de Dios, que dice quién es el ser humano. El ser humano que fue creado perfecto, ideal, con un propósito de parte de Dios. Porque para saber quién es el hombre no solamente lo veamos cuando pecó, sino antes, ese propósito de Dios de relacionarse con Él, de administrar las cosas, de ser mayordomo, de tener capacidades mentales y físicas para adaptarse en toda situación. Así fue creado el hombre, para ser socio de Dios en el cuidado de la naturaleza. Y después habla del ser humano que lamentablemente cayó en pecado, se separó de Dios y muchos de esos atributos entonces sirvieron más al enemigo, sirvieron más al lado contrario de Dios que a Dios. Ese es el ser humano, caído, con dificultades, con inclinaciones por estar separado de Dios. Pero habla del ser humano. ¿Cómo podemos explicar todo lo que está pasando en cuanto al hombre? Todo esto que se está moviendo en el día de hoy, la distorsión en cuanto al sexo, hombre y mujer, y toda esa discusión acerca del género, eso es producto de estar separado de Dios. Lo explica, no lo justifica, pero lo explica
hablando de todo lo que puede generar un corazón separado de Dios. Pero también la palabra de Dios revela el propósito redentor de nuestro Dios. De alguna manera sorprendente, inexplicable para nosotros, pero Dios también tenía una solución para la caída del ser humano. O sea, Dios siempre fue salvador. Dios siempre tenía el plan listo para rescatar, para redimir al ser humano, para encontrarse de nuevamente con el hombre, para llamarlo, para que cumpliera el propósito por el cual fue creado. Eso es trascendente. Por eso la palabra dinámica de Dios es trascendente. Va por encima de lo que nosotros podemos imaginar, por encima de lo que nosotros podemos alcanzar con nuestra mente. Es trascendental porque es la palabra de Dios. Si nosotros quisiéramos entender exactamente la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios perfectamente, tendríamos que ser superiores a Dios. Por eso necesitamos la fe y confiar en el Señor y creer que la palabra de Dios es la verdad porque es Dios mismo. Pero la misma palabra de Dios habla de la voluntad de Dios para crear al ser humano y para volverlo al propósito de su creación. Vamos bien, ¿verdad? Eso lo saben ustedes. La cosa se va a poner peor, pero vamos a comenzar ahí. Y para los cristianos, la palabra de Dios es el manual de vida. O sea, cuando usted le dijo al Señor, Señor, entra en mi corazón, el Señor le dio una partida de nacimiento. Conoce el Señor a los que son suyos. A todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero también les dio un manualito que dice, así se comporta, así es la vida de un hijo de Dios. Y ese manual se llama Biblia. Hay un muchacho en Caracas, un negrito muy simpático. Mi esposa lo llama la oveja negra de la familia. Y él escribe por Instagram y dice, de mi manual de vida. Y pone un versículo. Porque es el manual de vida para nosotros también. Esa palabra trascendental dice todo lo que el cristiano debe ser y todo lo que debe hacer en cualquier circunstancia de la vida. Porque otra vez, Dios da el sentido trascendental a su palabra por encima de todo lo que nosotros pensamos, por encima de todo lo que nos pase. Escribía algo acerca del Salmo 46. Dios está por encima de nuestras peticiones cuando oramos. Dios es más importante que nuestro dolor y que lo que nos pasa y las pruebas. Dios va por encima de todo. Y por encima de la respuesta, Dios es superior, porque Dios es Dios. Entonces, Dios da el sentido trascendental a su palabra. Amén. Segundo lugar, hablando de la dinámica palabra de Dios, Dios da el sentido de poder a su palabra. ¿Usted cree que la palabra de Dios es poderosa? Pero no la palabra escrita. Usted no le cae a Biblia a las personas. O sea, literalmente, le recomiendo esta Biblia que es pesadita. Una vez, una misionera de Brasil en uno de los barrios más peligrosos en Caracas, el barrio José Félix Rivas, que dicen que es el más grande en Latinoamérica. Algunos testimonios de ellos, es que ellos tenían que esperar que le terminaran de dar clase a los niños de cómo disparar para ella, entonces llegar y hablarles de la palabra de Dios. Pero dice que en una de esas escaleras le salió un hombre con una pistola y las apunta y le dicen, deme todo el dinero que tienen. Y entonces ella le dijo, "Você me apunta con una pistola, yo tengo una bazooka", y le enseña la palabra de Dios. Bueno, sirvió porque el hombre se echó a reír y le dijo, bueno, siga. Pero realmente la palabra dinámica de Dios
tiene poder. Por ejemplo, he leído mucho acerca de que la oración tiene poder. Hermano, hermana, no lo diga más. Quien tiene poder es Dios. Y de alguna manera Él ha querido que a través de la oración se mueva el poder de Dios. Pero la oración en sí no tiene poder. El poder lo tiene Dios. No es que usted ora de una manera o lea la Biblia de alguna manera para que se genere un poder. Usted simplemente se entrega a Dios y la oración es eso, un encuentro con Dios y Dios es más importante y usted está con la palabra de Dios y es la palabra dinámica de Dios la que tiene el poder. Dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ambas palabras describen el poder de Dios. O sea, cada palabra que Dios ha pronunciado y pronuncia tiene poder y tiene vida. Porque es dinámica la palabra de Dios. La palabra escrita es la palabra de Dios y es respaldada por el poder de Dios y la gracia de Dios y la voluntad de Dios por Dios mismo. Entonces la palabra de Dios es viva porque es la continuación de Dios. O sea, la palabra de Dios es de la misma naturaleza de Dios. La palabra nuestra somos nosotros. ¿No es así? No, mi lengua dijo. No, usted dijo. Mis ojos vieron. No, ustedes vieron. Porque los ojos van conectados con la mente y el corazón. La palabra de Dios es de la misma naturaleza de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es Dios creando, es Dios haciendo. Esto es lo que significa. La palabra de Dios es verdad porque Dios es verdad. La palabra de Dios alumbra y es luz porque Dios es luz, dice la palabra de Dios. Por eso es dinámica. Vean ustedes las características de Dios y aplíquenlas a la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra habla de amor de Dios? Porque Dios es amor. ¿Por qué la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera al camino? Creo que los niños dijeron ese versículo. Porque Dios es luz. ¿Por qué la palabra es verdad? Porque Dios es verdad. Entonces, eso es poder. Lo que Dios es impacta las vidas, los corazones, así como impacta la naturaleza, así como es juicio de Dios, ha impactado nuestras vidas. Es poderes de la misma naturaleza de Dios. O sea, no podemos empequeñecer la Biblia solamente por creer que es un amuleto que nosotros podemos utilizar para seguir adelante. Ustedes no han visto, no muevan la cabeza, que en algunos hogares ponen la Biblia abierta en el Salmo 91. En el Salmo 91. Para alejar los malos espíritus y hasta las enfermedades. Yo no sé si ustedes la pusieron abierta en el COVID, ¿no? Estoy echando broma, hermano. Pero la Biblia abierta no funciona si usted no la obedece. Usted tiene que abrir el corazón para que la palabra de Dios entre allí y usted pueda obedecerla. Pero es la dinámica palabra de Dios que salta de un versículo, que salta de un pasaje, que salta de una narración, que salta de un relato, para que nosotros veamos que sigue funcionando y es actual la palabra de Dios. El centurión romano que tenía el siervo enfermo y fue a buscar a Jesús y le dijo: mi criado está enfermo. Y él dice: vamos. Y él dijo: no. Bueno, él mandó a otra persona también. Y le dijo, él le dijo al Señor: no venga. Yo también tengo gente y le doy una orden y va y viene. Di ¿qué cosa? Di la palabra y mi criado sanará. Entonces la palabra de Dios no es solamente lo que está escrito, sino es el poder de Dios, el propósito de Dios, que lleva su palabra para que cause con su poder un efecto en nuestras vidas
y los que están a nuestro alrededor. Por eso es dinámica. La palabra de Dios dice que es viva, pero también es eficaz. Porque la palabra de Dios manifiesta lo que es lo mejor en todo sentido en nuestra vida. ¿Qué es lo mejor que tiene un cristiano? Dios, Jesucristo, Salvador y Señor. Eso es lo mejor. ¿Qué es lo mejor que un cristiano puede hacer? Y seguir la palabra de Dios. Y uno puede pensar en soluciones, en posibilidades, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de relaciones, en nuestra vida como trabajadores, en nuestra vida, en todos los sentidos. Pero la palabra de Dios sirve para todo, mis hermanos. La palabra de Dios es eficaz porque es lo mejor en todo sentido en nuestra vida. Da los principios para que nosotros podamos, a través de esos principios, tomar las decisiones trascendentales, las más importantes y las menos importantes y las que nos parecen insignificantes, todo para la gloria de Dios. Por eso Dios dejó su palabra acá, para que se moviera en nuestra vida todos los días, en todo momento y en toda circunstancia. La Biblia es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que usted sea, que usted haga, que usted emprenda? Lo que dice la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es entonces poderosa porque muestra la capacidad y la voluntad de Dios de crear vida de la nada y seguir creando de nosotros seres finitos, débiles, indefensos, muchas veces hasta brutos e imprudentes, y hacer de nosotros todo lo que Él dice que debemos ser. Ahí está la palabra de Dios. Escuché a un predicador brasileño que él decía que cuando los jóvenes, algunos veían que no asistían, se preocupaban. Si no oraban, se preocupaba un poco más. Pero cuando le decían que no leían la Biblia, dice, esa es mi principal preocupación. Porque la Biblia dice que hay que orar y que hay que asistir. ¿Leen la Biblia? La dinámica palabra de Dios. En tercer lugar, Dios da el sentido de efectividad a su palabra. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando en este programa de hacer cuchillo y espada, hablan de una espada de doble filo, tiene que sacar filo de un lado y del otro. De tal manera que en la prueba cortan con un filo, pero igualmente cortan con el otro filo también. Yo me detuve aquí en cuanto a qué pudiera significar esto, en cuanto a la palabra de Dios. Una espada, y la espada romana tenía una capacidad de ataque, pero a la vez de defensa. O sea, lo mismo que servía para atacar y cortar, también servía para defenderse del oponente. Y tenía una punta que también era afilada. La palabra de Dios es el arma ofensiva del cristiano. Fíjense en la armadura del cristiano de Efesios 6. Cuando describe la armadura de un soldado romano, casi todo el armamento es defensivo. El casco, el peto, la coraza, el escudo. Pero la única arma ofensiva era la espada. Y dice la espada del Espíritu. No la describe como la espada que nosotros usamos. Dice, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está la dinámica. Es la palabra que se usa para o como arma ofensiva en la vida del cristiano. Entonces la palabra de Dios es esa arma del cristiano que se usa no contra otro cristiano. No se usa contra el pastor. No se usa con otras denominaciones. Se usa es contra el enemigo. Y ese mismo pasaje dice, porque no tenemos lucha
contra carne ni sangre. Y va a describir todo lo que significa ese mundo del enemigo. Entonces, cuando habla de la armadura del cristiano, dice que la palabra de Dios es para arremeter contra el enemigo, estar prevenido contra las acechanzas del diablo. Y otra vez dice la espada del Espíritu, porque solamente manejado a través del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo, podemos usar efectivamente la palabra de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando se le presentó el diablo al principio de su ministerio? El asunto es que el enemigo también utilizaba algunos versículos, pero no utilizaba con el Espíritu, lo estaba utilizando es para su propio beneficio. Mira, ¿qué es lo que dice? Que te lance, que los ángeles te van va a evitar que caigas al suelo. Comenzó a decirle también algunas cosas, y sin embargo el Señor Jesucristo usó la palabra de Dios de una forma correcta, con la verdad. Hermano, al enemigo, que es padre de mentira, se le vence con la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios, en la dinámica palabra de Dios. Cuando usted pueda sentirse mal, en depresión, por algún problema, alguna circunstancia de la vida, déjeme decirle que usted es un hijo de Dios porque lo dice la palabra de Dios. Eso es así. El diablo quiere trabajar con nosotros con dos armas. Bueno, tres. El miedo, la mentira y el desánimo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, los cristianos, somos más que vencedores. Que somos hijos de Dios. En todas las circunstancias, Dios está con nosotros. Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como pastor yo tengo que decirle a algunos hermanos eso. Hermano, es que yo me siento mal, es que yo no siento que el Señor está conmigo, es que yo me siento, una vez alguien me dijo que yo soy un gusano, una basura, y yo le digo, tú eres un hijo de Dios. ¿Tú le has dicho a Cristo que entre en mi corazón? Sí. Entonces tú no eres una basura, ni eres un gusano. Y déjame decirte que yo le creo más a Dios que a usted. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la dinámica de la palabra de Dios tiene que ver con un sentido de efectividad. Usemos la palabra de Dios sí contra el enemigo, pero contra todo lo que el enemigo quiera poner en nuestra mente y en nuestro corazón y asustarnos. Como dijo un predicador, el diablo es un pobre diablo que solamente se mete con nosotros si nosotros se lo permitimos. Pero si no, huye, dice la palabra de Dios de nosotros, porque no tiene nada que ver en la vida de un cristiano. La palabra de Dios es el arma es algo interesante, que contrarresta todos los argumentos en contra del cristianismo. ¿Cuántas cosas no se han dicho desde el principio, desde la resurrección de Cristo, en contra de Jesucristo y en contra de la fe? Y la misma palabra de Dios ha permanecido por los siglos de los siglos. Que ha permanecido no solamente la palabra escrita, es la palabra dinámica de Dios y no va a desaparecer porque es la palabra de Dios y Dios no desaparece. Escuché a un hombre nacido en Armenia dando testimonio. Él, armenio, después se crió en Argentina y él regresó a Armenia a visitar su pueblo. Y en algún momento, cuando era difícil ser cristiano en ese lugar, entró en el culto de una iglesia y el pastor dijo, vamos a leer y nombró una palabra, un trozo del Antiguo Testamento. Se levantó alguien y repitió de memoria esa parte. Él dijo, bueno, debe estar eso preparado, ¿no? Esto es en el programa. Más tarde dice, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo tal, los versículos tal. Se levantó otra persona y lo dijo de memoria.
aquí hay algo, no entiendo. Y así diversos pasajes de la Biblia, y se levantaba una persona. Al final él preguntó, cuando salieron, ¿ustedes tienen Biblias? No, no nos permiten. ¿Y cómo hacen? Cada hermano se memorizó una parte de la Biblia. Entonces todos juntos son la Biblia. Cuando querían saber de un pasaje, el hermano que había memorizado esa parte de la Biblia se levantaba y lo recitaba, lo decía a la congregación. ¿Entienden lo que es la dinámica palabra de Dios? En un país comunista o en un país totalitarista, y funcionaba aún la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene los argumentos, porque la palabra de Dios no es solamente corazón, no es solamente sentimiento, la palabra de Dios es razón también. Por eso la palabra de Dios es científica. Predicaba en un sermón evangelístico y habían personas ateas, personas que eran profesionales, comerciantes, solamente hablaban del dinero. Y yo les decía, es muy probable que existan marcianos, extraterrestres, vida en otros planetas. Es muy probable que esas personas quieran invadir. Y comencé con esas tonterías, ¿no? Pero yo dije, e igualmente científico, e igualmente puede ser una posibilidad que Dios exista y que Él quiera salvarle y que Él quiera darle una mejor vida. Y le decía, para la razón, ¿cuál de los dos es mejor? Claro, no en todos los lugares uno da un mensaje como ese. Pero el hablar de que Dios existe es también científico. El científico que estuvo al frente de la investigación del programa del genoma humano, le decía eso a César, del genoma humano, el mapa genético, es un cristiano, uno de los más grandes científicos de finales del siglo pasado y comienzos de este. Y él estuvo al frente, él se convirtió al comienzo de la investigación. Y él dijo, no hay ningún problema en ser científico y creer en Dios. Tal vez sea ese el más grande proyecto científico, el del genoma humano, el del mapa genético. Y el hombre al frente, Francis Collins, es un excelente cristiano, que habla de la palabra de Dios y dice, esta es la verdad de la palabra de Dios. Porque no solamente es palabra, es efectiva. Y cuando toma la mente de personas, así sea científico, militar, abogado, ya le digo por qué le digo abogado, abogado o policía, esa palabra de Dios funciona, convence, es la verdad. Decía en una predicación que hasta los abogados podían convertirse y decir la verdad. Y de pronto yo dije, los policías pueden convertirse a la verdad de Dios. Y una hermana me interrumpió y me dijo, no, pastor, y ahí sí no le creo. Pero es lo que entiendo de la palabra de Dios. Es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y cuando se usa, penetra en la mente y en el corazón de las personas. En cuarto lugar, Dios da el sentido escrutador a su palabra. Es dinámica porque la palabra de Dios se mueve, penetra, pero hace algo en el corazón, en la mente de las personas. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. O sea, está hablando de una dirección, penetra, pero combina dos cosas porque dice coyuntura y tuétanos, o sea, hasta los huesos los quebrantan. Pero dice primero el alma y el espíritu. Porque una espada física pueda penetrar, pero que algo penetre en las emociones, en el sentimiento, en la voluntad, en la razón de una persona. Eso es más duro. Ese es un hueso duro de roer.
pero la palabra de Dios es capaz de alojarse en la mente de la persona, en la mente del cristiano, para poner información veraz, para poner información verdadera, para poner el propósito y la voluntad de Dios, y escúcheme bien, y activar la memoria. Se lo decía al pueblo de Israel, recuerden todo lo que pasó cuando los saqué de Egipto, y eso lo dicen muchas veces. Recuerden todo lo que es Dios, todo lo que ha hecho Dios a favor de ustedes, y la protección en el desierto. Y se enfrentaron a ejércitos más grandes, y sin embargo Dios estuvo con ustedes. La palabra de Dios tiene que tomar nuestras mentes, tomar totalmente nuestros pensamientos para que nosotros pensemos en la palabra de Dios. Y cuando pensamos en la palabra de Dios y consideramos la palabra de Dios, entonces lo que nosotros hacemos tiene que ver, estar de acuerdo con la palabra de Dios. Si usted no la lee, si usted no la guarda en su corazón, entonces la palabra de Dios no va a funcionar. La dinámica palabra de Dios funciona cuando nosotros la guardamos en nuestra mente. Pero además de eso, la palabra de Dios penetra nuestros sentimientos, nuestras emociones, o sea, llega hasta nuestra intimidad. Yo creo que el hombre no va a conocer totalmente a su esposa. No le vayan a decir nada a mi esposa. Pero uno todavía se sorprende. Yo todavía me sorprendo. Ni ella va a conocer exactamente todo nuestro corazón. Porque eso es una obra de Dios. El que conoce nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo funcionan hasta lo más profundo, es Dios. Y como es la palabra de Dios, cuando nosotros permitimos, tomamos la decisión de que la palabra de Dios sea quien dirija no solamente nuestras mentes, sino nuestros sentimientos y emociones, algo va a ocurrir, porque la palabra de Dios, al llegar, ordena nuestros sentimientos. Eso es lo más desordenado que nosotros tenemos. Cómo sentimos, cómo nos traicionan las emociones, cómo lo que nosotros sentimos en algún momento llega a ser hasta enemigo de nosotros también. Es difícilmente controlable. Pero la palabra dinámica de Dios es la que llega hasta lo más profundo de nuestros sentimientos y emociones y comienza a ordenar nuestra vida. Y eso que es ingobernable. Pero la palabra de Dios sí puede hacerlo. Amén. La palabra de Dios va hasta el motor de nuestra voluntad, para que nosotros podamos realmente decidir de acuerdo a la palabra de Dios. Y va a llegar un momento, hermanos, en que usted, si obedece la palabra de Dios, usted va a tener que obedecer en contra de sus sentimientos y de sus razonamientos también. Mi esposa y yo damos talleres de sanar heridas del corazón y del perdón. Y lo más difícil para un cristiano, se les he dicho, es perdonar y pedir perdón. Pero en algún momento usted va a ir por en sentimientos y emociones y razonamientos y perdonar. ¿Por qué tiene que perdonar? Porque lo dice la palabra de Dios. Y luego entendemos que Él, y dice la misma palabra de Dios, que Él pondrá en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero hay que obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es escrutadora. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y cuándo tengo que hacerlo? La palabra de Dios penetra hasta que nosotros digamos con lágrimas en los ojos, sí, Señor, yo te voy a obedecer. No lo siento, pero yo te voy a obedecer. Y el Señor dice, perfecto, yo voy a curar esas heridas del corazón, voy a transformar esas lágrimas en baile, en gozo, dice la palabra de Dios. Y en quinto y último lugar, Dios da el sentido revelador a su palabra. O sea, la palabra de Dios es dinámica, penetra, hace una obra en nuestra mente, emociones, voluntad, pero el Señor también revela algo que a veces a nosotros, de nosotros mismos, nos puede dar hasta miedo o nos sorprende. Pero dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, Él es el que juzga si lo que pensamos, si lo que sentimos, si lo que hay adentro es bueno
o es malo. Examina los secretos más profundos de nuestra vida y nos dice si está bien o está mal. O sea, nosotros no somos los que juzgamos si lo que yo hago, si lo que yo pienso, si lo que a mí me parece está bien o no. Eso le toca principalmente, exclusivamente a Dios. Si Dios dice está bien, hermano, apláudele, dé gloria a Dios, está bien. Pero si Dios dice está mal, eso no es mi voluntad, arrodíllese delante de Dios y pídale perdón. Porque así funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios define si lo que pensamos, si nuestros pensamientos son buenos o son malos, si son puros o son impuros, si son perversos o están conformes a la voluntad de Dios. ¿Me va entendiendo? La palabra, la dinámica palabra de Dios es la que penetra en nuestras vidas para que nosotros nos demos cuenta allí en nuestro ser interno si hay maldad, pero para descubrir también todas las virtudes y todo el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Revela, la palabra de Dios revela lo que nosotros a veces no entendemos de nosotros mismos, lo que no comprendemos de nosotros mismos, lo que no sabemos, y Él lo saca a la luz. Para que algo pueda sanarse, tiene que salir. Por eso los médicos hablan de diagnóstico, para poder dar una medicina. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios nos diagnostica. ¿Qué dice Salmo y David? Examina mi corazón y pruébame. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Cuando dice examíname, también habla de la palabra de Dios, que es Dios mismo examinando nuestras vidas. Y luego la palabra de Dios expone decisiones al juicio divino. Algo es correcto o es incorrecto. Pero en la vida cristiana no hay nada a la mitad. O es correcto o es incorrecto. Pero le voy a decir algo. El cristiano no puede escoger siempre entre lo bueno y lo malo. Debería escoger entre lo bueno y lo mejor. De tal manera que dejemos de ser cristianos a medias, cristianos mediocres. Es el cristiano que no solamente hace lo bueno, sino escoge entre lo bueno y lo mejor para decir yo voy a hacer lo mejor para la honra y la gloria de Dios. Y todo eso lo define la palabra de Dios. Hermano, hermana, ¿ha entendido lo que significa la dinámica palabra de Dios? Así funciona, debe funcionar. En el mundo se está estudiando, vamos a decir así, la palabra de Dios, algo que comenzó en el medio universitario en Inglaterra y que ha causado una gran bendición en Corea del Sur. Es una manera de estudiar la Biblia y se llama, en palabras en inglés, quiet time, tiempo de tranquilidad, para hablar de un tiempo en que pasamos estudiando la palabra de Dios. Lo hice en algún tiempo, últimamente no lo estoy haciendo, pero cuando lo descubrí, se lo enseñamos aún a los nuevos creyentes. Uno lee un pasaje de la Biblia y uno se responde 3 preguntas. Si pueden hacerlo, y en una hojita, usted copia el texto, 10, 9, 10. De hecho, en Corea hay una Biblia Quiet Time. La Biblia dice cómo puede leerse por varios años tomando pasajes cortos. Luego de leer el pasaje, usted contesta la primera pregunta. ¿Qué aprendo de Dios en estos versículos? Porque es la palabra de Dios. Entonces, lo primero que revela la palabra de Dios es a Dios mismo. Entonces, ¿qué aprendo de Dios en este pasaje? La segunda pregunta. ¿Qué mensaje me da a mí? O sea, ¿esto qué me dice a mí? Y hemos hecho la prueba de varias personas con el mismo pasaje al mismo tiempo. Y al responder, ¿qué mensaje me da a mí? Es diferente del uno al otro. Porque es la palabra dinámica de Dios
aplicada en ese momento a la vida. Pero la tercera pregunta es lo que ha revolucionado la vida de muchos cristianos. Porque la tercera es, basado en esto, ¿qué debo hacer hoy para obedecer la palabra de Dios? Porque si esa es la palabra de Dios, Dios me está diciendo algo a mí, pero me está diciendo que haga algo también. Alguien leyendo sobre el perdón, dice, en un evento, abandonó el salón, fue a llamar a su hermana. Tenía varios años que no se hablaban. Y ella salió, llamó a la hermana y le dijo, yo quiero que me perdones por obedecer la palabra de Dios que leyó en ese momento. Un hombre leyó que había que amar al prójimo. Escúcheme bien esto, que tenía que amar y demostrarle además, porque ese es el mensaje, no solamente amarla, sino demostrar que amaba a la otra persona. Y lo que Dios puso en su corazón compró la rosa más bonita que vio en el mercado y la llevó y se la puso en la cama a su esposo. Porque él entendió que la esposa también era prójimo. ¿Entiende la dinámica? Palabra de Dios.